Y hasta aquí no ha sido serio, que todos han dicho que hay que tratarlo seriamente, pero ¿cómo? Hasta aquí no ha sido serio. Pero mira, yo te pido que tú revises las declaraciones de todos nosotros. Siempre estamos hablando de modernizar, que las cosas tienen que cambiar, que el sistema de la reforma procesal penal es un tema que hay que resolver porque son demasiado garantistas, lo que ha dicho Mario Desbordes del tema de las cárceles. Pero que hay muchas cosas que hay que hacer. Pero no cree usted, si aquí tuviéramos a la subsecretaria del delito, tuviéramos a alguien que ha trabajado el último año en prevención del delito, que de prevención tiene poco, pero bueno, tienen números para mostrar. Hemos invertido tanta plata, hemos puesto tanto acá, hicimos el plan tanto, tanta plata acá, pusimos más efectivos tanto lugar acá, porque también ellos tienen su argumentación respaldada de las cifras y todo. Entonces, a lo mejor solamente el tema no está en cómo lo detenemos, sino qué mueve a los delincuentes, qué mueve a una generación que nos respeta. Porque algo estamos haciendo mal, digamos, ¿no? La cultura. Hay algo aquí que no cuadra, porque no podemos tener 300.000 presos, tanques en la 11 lugares, tanques con fusiles. O sea, está bien, hay que mejorar el cómo detenemos, ¿no? Y todos yo creo que sentimos que falta inteligencia, coordinación, nos ha faltado quizás ahí también creatividad. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente, qué mueve a la gente? ¿Por qué la gente delinque de esta forma? ¿Qué hay atrás de todo esto, digamos? Una historia. Pero Julio César. Es que es multifactorial. ¿Qué tenemos? Porque tenemos que hacernos la verdadera pregunta, que es mucho más, como dirían en el colegio, mucho más... No lo voy a decir aquí, pero es mucho más larga, es mucho más reflexiva, es ¿qué mueve a la gente? ¿Por qué la gente le perdió el respeto a su compatriota? Porque cuando alguien le roba a otro, le roba a un compatriota, le roba a otro ser humano, le roba a un papá. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no empezamos a faltar el respeto de esta manera? ¿Por qué fue más importante robarse un auto, para una zapatilla? ¿Por qué balear a una niña? O sea, en la mitad del camino en esta discusión de qué hacemos, algo pasó, algo ha pasado en nuestro país, que hemos ido desvirtuando valores que uno sentía que en algún momento en Chile estaban ahí, estaban en la mesa. No sé si con los papás, no sé. Pero hoy día, Francisco, creo que también hay que volcar también la vista hacia allá. Claro, lo que sucede es que, mira, me acordé de la imagen que ustedes presentaron. Antes que entráramos nosotros, yo estaba viendo una imagen de un portonazo en algún lugar y se veían 3 cabros chicos con pistola frente al auto. Sigamos ese caso. ¿Quiénes son esos 3 muchachos? ¿Dónde viven? La situación socioeconómica de esos hogares. La situación de los padres de esos niños. Y ahí tú, si a partir de ese caso tú lo amplificas, ahí yo estoy de acuerdo con la Beatriz. Si este tema tiene como 2 planos. Uno inmediato, que el plan antiportonazo, la fiscalía, los tribunales, la reforma de Carabineros, perfeccionamiento de la PDI. Uno en lo inmediato. Pero otro es enorme. Enorme. Porque para que esos 3 muchachos que yo vi, que ustedes lo mostraron, en vez de estar a las 3 de la mañana asaltando un auto y lo estuvieron durmiendo para levantarse a la escuela o al liceo, es distinto, ¿no? ¿Has visto tú portonazos hechos por delincuentes de sectores medios y altos de Chile? ¿Hay algún caso de un alumno de colegio particular pagado que sea autor de portonazo? No, pues son autores de colusiones. Le pregunto. Son autores de colusiones. Le pregunto. Ahora, ese es otro tema. Delincuencia. Entonces, lo que te quiero, claro, delincuencia hay de todo tipo. Es que lo que pasa, claro, Francisco, es que la gente y los sectores populares ven la impunidad que hay en Chile. Cuando el presidente de la República no paga las contribuciones y el expresidente de la Concertación tampoco las pagaba y el hijo que es senador tampoco las pagaba,
y hacen como que no se dan cuenta, en Chile se vive impunidad tremenda. No hay un solo detenido aparte de Orpis. Pero esos son los temas a afrontar. Perdón. No hay ni un solo detenido aparte de Orpis que... Discúlpame, Beatriz, termino. Solo me tomo un segundo. No hay ni un solo detenido aparte de Orpis. Uno, en la tremenda corrupción política que hubo en este país, que cambió las leyes. Cambió el sistema, cambió la forma de hacer política, de relacionarse, transparentó todo, y hay solo un detenido. Entonces, la impunidad también le hace mal a los países. Pero es que, Julio, por eso yo ponía, pero yo también ponía el tema el tema que no quieren hablar, parece que es de la corrupción de las instituciones como Carabineros y la PDI. Si cuando hablamos de Carabineros... Pero es que también, déjame terminar, Francisco. Cuando les voy a contar una sola cosa, que estuve hablando con 2 migrantes venezolanos. Me dijeron, yo llegué hace 2 años y medio a Chile, con sus papeles en regla y todo, pero tienen muchos familiares que son migrantes irregulares. Antes no había cómo conseguirse con la PDI algo ilegal. Nosotros hemos visto cómo este país se ha ido al tacho en 2 años, porque hoy día tengo compañeros, amigos que vienen de Venezuela, se ponen en la puerta de extranjería, le pagan 10 lucas a un funcionario, espera un ratito y te trae un papel. Y ellos me lo dijeron, a mí me da pena porque yo llegué a un país que para nosotros era el paraíso. Era un país donde la corrupción que vivimos en Venezuela no existía. Y resulta que nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos, cómo esto ha cambiado en 2 años. Entonces, por eso yo digo que el tema, claro, es las autoridades políticas que no pagan las contribuciones, las autoridades de Carabineros que se llevaron la plata para la casa, si eso también corrompe las instituciones. Y hoy día, obviamente, a los carabineros que les pagan unos sueldos bajísimos, son súper susceptibles a ser corruptos y están transando y tratando de perseguir tráfico de drogas que transa montos millonarios. Entonces, para que de verdad no seamos como Colombia cuando se corrompió entera las Fuerzas Armadas, también hay que enfrentar este tema de frente, valga la redundancia. Bueno, vamos a hablar de esta asimetría y les prometemos la palabra a los 4. Vamos a hablar de esta asimetría que también se da en la justicia, cómo mejorarla, cómo dar el ejemplo, porque hay que predicar dando el ejemplo. No solamente con planes anti no sé qué, sino que dando el ejemplo. Y eso lo vamos a conversar con nuestros invitados porque ellos tienen la posibilidad día a día, ¿no es cierto?, de influir en las políticas públicas que se toman en nuestro país. 11:02, entonces seguimos con nuestro panel político. Mario Desbordes le planteaba el tema yo respecto a si hay que preocuparse, porque estamos viendo que el tema de la delincuencia y el aumento es multifactorial, es un tema social, de alguna manera dentro de las medidas estructurales que hay que abordar como país, usted mismo lo dijo, el tema de las cárceles, pero el tema de la corrupción de las policías, ¿es algo que a usted le preocupa? Por supuesto que preocupa la corrupción en cualquier parte y sobre todo en aquellas personas que están mandatadas para hacer cumplir la ley, siempre. No comparto la frase suya que hay corrupción en Carabineros generalizada, porque no hay corrupción generalizada. Yo no dije eso. No tengo antecedentes sobre eso. No dije eso, Mario. Dije que cómo influye la corrupción. No, para declararlo. Pero déjese aclarárselo. Solamente porque como usted me imputó palabras, yo decía, ¿cómo influye cuando sí hay corrupción en el alto mando, que se robaron 28.000 millones de pesos? ¿Cómo influye eso finalmente en los mandos medios y bajos, en relajar el tema de la ética? Bueno, es bien difícil así el diálogo con Montserrat. Si usted argumenta largamente, yo no tengo ni un segundo para contestarle. Tenía que aclarar que mis palabras no habían sido... Usted sabe, súper en buena se lo digo, mire, el alto mando está conformado por 50 generales. Hay un general en el caso del tema del Falco, el Paco Gate, que está preso. Y ahí están investigando 3 o 4 generales más y son graves los casos, muy graves, y hay que condenarlos con mucha fuerza. Pero decir que el alto mando está corrupto o hay corrupción generalizada o que hay corrupción en el alto mando, hay casos, sí, tiene toda la razón usted. Y hay que ser muy duro con esos casos. Carabineros no es una policía corrupta, la PDI tampoco. Y los casos que hay, por supuesto, hay que sancionarlos con mucha dureza.
Las policías, esto es un tema internacional. Yo he estado en la Asamblea General de Interpol discutiendo este tema como viceministro, subsecretario de Investigaciones. No es un tema que yo no conozca más allá de haber estado en Carabineros hace muchos años atrás. El tema de la corrupción en las policías en Europa, que se debatió largamente en la Asamblea General a la que me tocó asistir, es un tema que preocupa mucho a la policía francesa por el drama en Marsella con el narcotráfico, los policías italianos con el tema de la mafia en el sur, el narcotráfico, policías de alto nivel mundial. Y por supuesto usted tiene razón, Montserrat, que el tema de la corrupción en las policías tiene que ser frenado rápidamente, tiene que ser investigado rápidamente, tiene que ser dilucidado, aclarado, tiene que haber mucha fiscalización sobre los policías, mucha. El otro día veíamos que 2 policías incautan una cantidad de dinero robado y entregan la mitad. Y el mismo ladrón dice, no, pero si yo robé más que eso. Y tiene toda la razón en eso. Entonces lo que tenemos que hacer es fiscalizar, más transparencia, mucho más control sobre las policías, sobre todas las instituciones públicas en general, por supuesto. Uno ve que la persona que va mandatada por el Contralor a fiscalizar en el Paco Gate está metido en la corrupción también, al parecer, está siendo investigado, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber, y en eso tiene toda la razón, mucho control. En la parte financiera, transparencia total. Y se ha planteado por este gobierno incluso que lo hagan gente que no son uniformados, que controle la parte financiera. En la parte de combate al delito en general, tiene varios factores, y usted mencionaba uno con mucha razón también: los carabineros mal pagados, la policía mal pagada, que es un problema cuando uno enfrenta, como usted también señala, personas que tienen mucho poder adquisitivo, mucho poder económico, como es el narcotraficante, que en ausencia del Estado, hace un tiempo atrás escuchaba a Julio César relatando esto, ¿no es cierto?, en ausencia del Estado repartían cajas de mercadería, porque el Estado no llegaba y la gente estaba desesperada en la pandemia ante el drama, ¿no es cierto?, no poder parar la olla porque estaba todo cerrado, no tenían pega. En eso, por lo tanto, hay que tener más control, más transparencia, mejores remuneraciones, mejor preparación, mejor capacitación, mejor formación, mejor equipamiento. Hoy día Carabineros tiene, la mayoría de los policías en la calle tienen menor armamento, menor capacidad de fuego que el que tiene un narcotraficante. Es normal que un juez que consume drogas duras sea suspendido por un poquito rato, un juez del área penal, y después vuelva a su área. No será un problema, digo yo, a lo mejor podría irse a otra área del mundo de la judicatura, porque él va a tener que fiscalizar, ¿cierto?, en su rol a narcotraficantes, y él es consumidor y es complicado. Entonces tenemos que buscar fórmulas. ¿Le parece normal a la gente que un juez deje en libertad a 2 personas que son sorprendidas con armas de fuego en la maleta, o que una jueza deje en libertad a una persona que está siendo en este minuto perseguido por amenazar y maltratar a su mujer? Lo deja en libertad, esto fue hace meses, poquitos meses, y luego mata a la mujer, sale y mata a la mujer. Los jueces no tienen responsabilidad, no asumen ninguna responsabilidad por estas decisiones que toman. El caso tan tremendo en Villa Alemana, ¿le parece normal a la gente que este delincuente que dice en una entrevista de televisión, yo voy a volver a cometer el delito, ya había matado, ya había enterrado, ya había desarmado a 2 personas en su anterior hogar? Lo dejan en libertad, no cumple la condena completa, y sale en libertad y se manda, ¿no es cierto?, este otro crimen a una niña que la matan, al parecer en conjunto con la madre, y la entierran ahí en Villa Alemana. Esto también hace unos meses atrás. Montserrat, esto es un tema multifactorial, efectivamente, y por supuesto estoy de acuerdo con usted en que hay que ser muy duro con la corrupción en las policías, muy duro, y estar muy atento, porque si va creciendo, y lo que le relata este joven venezolano, por supuesto que no tengo por qué dudar que sucede, esas cosas hay que buscar fórmulas para que se denuncien más fácil. Y el gobierno tiene que implementar fórmulas para que la denuncia sea rápida, fácil y se investigue siempre con mucha sanción muy dura cuando se confirman los hechos. Sí, pero está bien el tema. La corrupción en las policías ha sido un tema de siempre y han dado origen a las mejores películas de Hollywood. Desde Estados Unidos hasta acá la corrupción interna. Pero, ¿qué pasa con la corrupción política? ¿Qué pasa con la impunidad a los que más tienen? ¿Qué pasa con el ejemplo que tienen que dar? Ese es un tema de fondo en nuestro país, porque finalmente, ¿tú cómo le dices a un niño que no haga nada? ¿Tú cómo le dices a un adolescente? ¿Cómo le enseñas que el camino es el del trabajo, el del sacrificio? Si ven que unos pocos que se educan en los mejores colegios van a las mejores universidades,
estudian afuera, llegan a Chile a implementar un sistema donde ganar el dinero a toda costa es lo único que vale. Aprovechándose, abusando, usando el trabajo. O sea, aquí también la élite, la autoridad, los que hacen leyes, tienen que dar el ejemplo. Y discúlpeme que sea majadero, pero en un país donde se vivió una crisis de corrupción gigante, no hayan detenido, no hay gente asumiendo su responsabilidad, yo lo encuentro que es gravísimo porque nos quedamos sin relato, nos quedamos sin texto para poder convencer, porque los líderes tienen que convencer, no tienen que encarcelar. Los liderazgos nacen desde arriba, no nacen metiendo presa a la gente, ¿me entiende? Le damos por tiempo la palabra a Beatriz, por favor. Que justo, Julio, quería seguir un poco lo que estábamos conversando un poquito antes, a propósito de lo mismo que estabas comentando, porque cuando hablamos, y tomando lo que decía Montserrat también a propósito de la corrupción, cuando hablamos de que hoy día en las cárceles, y yo quiero insistir con este tema porque creo que hablamos poco de eso, ¿quién queda preso en Chile al final? Hoy día en la cárcel el 89% de la gente que está presa es gente pobre. Hoy día se toma preso a la gente que no puede defenderse, la gente que la justicia no es pareja. La justicia no mira a los ciudadanos de la misma manera. Y que la persona que esté presa hoy día en Chile sea pobre, no es porque solamente los delincuentes son pobres. Entonces, que pase esto que justamente tú estás diciendo también es una forma de corrupción. El que cometan delitos personas poderosas y nunca estén presas en este país también es una forma de corrupción. Entonces, cuando Montserrat pregunta, bueno, Chile es un país corrupto y las instituciones son corruptas, bueno, estamos descubriendo que sí. No solamente Carabineros, y si hoy día me preguntan, sí, hay gente presa, pero yo no sé si sigue habiendo corrupción en Carabineros. No lo sé. Y no sé cuánta corrupción hay en otras instituciones, porque lo que vemos de la justicia es que funciona de esta manera. La gente con poder y la gente con mucho dinero no termina presa. Es muy raro que eso suceda. Pero otra gente que no tiene plata, sí, seguro que termina presa. Entonces, y eso es una forma de corrupción. Y cuando hablamos profundamente del tema de la delincuencia, porque, insisto, este es un tema profundo y complejo, cuando vemos que hay desigualdades tan feroces como que en Puente Alto el per cápita por persona anual es de 150 lucas y en la misma región metropolitana el per cápita, o sea, lo que gasta el municipio por persona al año, en Vitacura es de 1.130.000 pesos para poder llevar adelante cualquier tipo de plan, para asistir a una familia que tiene problemas, para asistir a una persona que recién entró, por ejemplo, al mundo de la delincuencia, para poder rehabilitarlo de la droga, en fin, para tantas cosas que se necesitan. Y hay esa desigualdad feroz. Bueno, ¿cómo podemos entonces actuar, no? Esa desigualdad tiene que ver con el tema que estamos tocando. Entonces no nos podemos hacer los lesos, mira que esto es una ley corta, que vamos a aplicar no, pues sí, estos son los temas de fondo que tenemos que abordar si es que queremos hablar profundamente de la delincuencia, si queremos hablar también de lo que significa la corrupción en el país, de por qué hay gente que está presa, hay gente que la pasa mal siempre y hay gente que termina pagando los costos también de la delincuencia, porque la delincuencia no es igual en la comuna de Vitacura de lo que le pasa a la delincuencia o los que sufren la delincuencia en Puente Alto también. Porque ¿cuántos carabineros se destinan a Vitacura y cuántos se destinan también a Puente Alto? Porque la población tampoco se mira de la misma manera, víctimas y victimarios. Claro, este es un tema muy profundo, Iván, porque tenemos que, yo siento que como país, y ustedes son los encargados de eso, entregar esa certeza a la gente. Entregar la certeza que una persona que corrompe a la política como Ponce Lerú es una persona multimillonaria y un niño que vende CDs pirata en la calle muere en San Miguel preso. Esa figura, ese mono, esa imagen, a la gente la tiene hastiada. Y también es sinónimo de corrupción y de injusticia. Que una señora, y no voy a poner un caso pobre, que una señora en Zapallar le quiten su casa, le rematen su casa por 3 contribuciones. Y que un presidente y un expresidente de la República no paguen las contribuciones y no les pase nada. Y que sepa el alcalde, donde vive, sepan todos, pero no hagan nada. También es sintomático y es de corrupción. Entonces, tenemos que tener relato, tenemos que dar el ejemplo, tenemos que también, los que estamos acá hablando, nos meto con la Monse porque nosotros también pertenecemos a una élite y somos privilegiados porque tenemos un micrófono y tenemos una pantalla que hoy día llega a muchas personas. Pero de ahí parte todo, porque si no partimos de ahí, ¿qué le decimos a la gente? Solo las vamos a tener que estar metiendo presa, Iván.
Sí, yo te quiero decir dos cosas. En primer lugar, decirte que en el Congreso quizás no se ha sabido valorar, pero en el Congreso nosotros hoy día tenemos leyes verdaderamente autoflagelantes en materia de transparencia, de corrupción, de financiamiento de campaña. Lo dije, Iván. Hoy día, lo que yo te quiero decir. Ahora, claro o sea, que lo que yo le dije, discúlpeme, le dije que hay toda una legislación nueva. Hay toda una forma de ver la política distinta de financiamiento. O sea, hubo una revolución en esto porque la corrupción era muy grave, pero no hay sancionados. Bueno, porque, a ver, aquí hay un código penal, hay justicia y hay leyes. Y muchas de esas leyes no contemplaban muchas situaciones que no eran delito, pero sí que hay una sanción pública. Ha habido una sanción pública y más allá de lo que pueda haber hecho un expresidente, un presidente o quien se sea, hay un castigo de la opinión pública, pero los jueces y las leyes se aplican, hay leyes. Y si verdaderamente algo ayer no era delito, hoy día lo es, porque hoy día los estándares éticos son mayores para todos nosotros. Y obviamente todos aprendimos la lección de lo que pasó en el pasado, pero yo creo que no es justo meter a todos en el mismo saco y tratarlos a todos poco menos de ladrones, porque eso no es así. Ahora, el tema del financiamiento de campaña quedó claro que siempre fue un tema que todos lo sabíamos, todos los hacían. Entonces, cuando se habla de las boletas y de mi raspado de la olla, porque no tengo complejo en decirlo, Iván, no se meten a todos en la misma olla, pero el tema profundo no es si lo hizo usted, si lo hizo el de allá, si todos lo hacían, si la boleta la daba la secretaria. El tema de fondo es que había sí o sí un espacio sin límite entre el dinero y la política. Entonces, ¿cómo usted le garantiza al ciudadano que en vez de elegir... Perdóneme, Iván, deme un segundo. ¿Cómo le garantiza a usted, al ciudadano, o ustedes, la clase política de los ciudadanos, ¿no es cierto?, que legislan en favor de los ciudadanos y no de las personas que les daban el dinero? Si el problema no es que daba la boleta por esto, y está muy bien que todo haya cambiado. El problema es que bajo qué cimientos estamos. Bajo cimientos donde se legisló en favor de quiénes, de los que ponían la música o de la gente que lo eligió. Ese es el problema que tenemos en Chile, la crisis de confianza que tenemos. Hoy día Chile tiene un gran problema que es confianza. El problema de fondo de nuestro país. Porque viene de esa base, pues, Iván. Sí, pero no lo minimice. No, yo no lo minimizo. Este es un problema que trae la política. Mira, siempre llega cuando no se toman las medidas y las decisiones oportunas, sucede esto que ustedes están hablando, que es la crisis de desconfianza. Pero yo siento que cuando se habla de este tema es como que todo hubiera sido en estos últimos 4 o 5 o 6 años. Esto viene desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ese elástico se cortó. Y creo que el Parlamento y el mundo político de alguna manera lo ha demostrado, porque por la cantidad de legislación que tenemos hoy día, lo que ayer no era delito, era solamente un reproche ético, hoy día es un delito con cárcel. Y eso es un avance. Entonces, no nos quedemos con lo que pasó antes. Todos sabían, Iván, todos sabían y todos hicieron la vista gorda. Desde Francisco, que ha confesado que él no le dio importancia cuando fue a la casa del general Fuentealba, hasta usted que sabía cómo se le pagaba a los partidos políticos. Cuando uno le muestra el caso Soquimiste, Ponce Lerú, a cualquier colega internacional, la gente no entiende por qué él no está preso. Y es dueño de una fortuna más grande de Chile y todas las legislaciones en favor de él. Cuando ahí podríamos tener una legislación exquisita para mejorar los colegios, para más educación, para más cultura. En cambio tenemos un gallo multimillonario que corrompió a toda la política, desde la izquierda a la derecha. Entonces tú después le decías a un cabro chico, oye, no chorís los Super 8, pues, loco, no te metes a chorear los Super 8. Te quedas como autoridad, como liderazgo, sin relato, sin discurso. Escúchame una cosa, es que tiene que haber un antes y un después. Bueno. Hoy día hay un después. Porque todo lo que tú dices, hoy día hay un después. En ese minuto no habían esas leyes, era permitido. Lo hacían todo.
Pero hoy día ya eso no, hace varios años, desde el año 2014 en adelante las cosas cambiaron en Chile. Y yo valoro eso. Porque hoy día nadie puede apuntar, que yo sepa, algún político hoy presente, que esté involucrado en un acto de corrupción. No lo creo. Político, un parlamentario. Yo no puedo hablar por los alcaldes, no puedo hablar por los concejales, no puedo hablar por los demás, pero los alcaldes, nosotros hoy día tenemos leyes autoflagelantes. Cualquier cosa... Voy a esperar que me mande el después de Ponce Lerú. Voy a esperar que me mande un escrito cuál es el después de Ponce Lerú. Pero es que dígame una cosa, yo no soy juez. En Chile hay un Estado de Derecho, Usted ley... está diciendo que hay un equivocado. antes y un después, pues. Me voy a quedar esperando el después. Bueno, es que yo creo que uno no tiene que ser tan negativo. No, pero si yo soy súper positivo, soy una persona alegre, Iván. No. Es que lo más importante de esto, Julio César, es el ejemplo que a partir de lo que sucedió, tú trates de cambiar las cosas. Y yo creo que hoy día el Parlamento, por lo menos el Parlamento, aunque estemos en el 3%, hoy día el Parlamento ha hecho un esfuerzo. Hoy día los parlamentarios, si cometemos algún error, algún abuso o lo que sea, somos castigados éticamente y judicialmente. Ahora, yo no puedo cambiar las cosas de lo que sucedió para atrás, pero sí que las puedo cambiar mirando el futuro, de tratar de ser mejor persona, de entender. Hoy día te voy a decir una sola cosa. El tema de que siempre a la derecha la han puesto, ustedes defienden a los empresarios. Esas cosas cambiaron. Hoy día no es así. Entonces yo lo único que te pido es que no nos sigan dando de bomba en fiesta. Si no le damos bomba en fiesta, estamos buscando respuesta, Iván. No saca la víctima, porque al final me va a terminar llorando. Porque... No, oiga, yo no me hago la víctima. Estamos buscando respuesta, estamos viendo por qué los ciudadanos viven en la desconfianza y por qué también buscan la vuelta corta para tener, porque el ejemplo que se le ha dado por muchos años es que la vuelta corta es para llegar a lo único. Pero yo no puedo cambiar el mundo, todos somos pecadores, pero yo no puedo cambiar el mundo. Y yo tengo derecho, así como usted tiene derecho a decir lo que usted estime conveniente por convicción, yo también puedo hablar con el corazón y decir, si yo tenía una mirada distinta de las cosas antes, no tengo derecho a cambiar, a tratar de arreglar, ser una mejor persona. Pero lógico que sí, y se lo agradezco. Pero no confundas ser amargado o triste con ser servil, porque son cosas distintas. Julio César, pero yo creo que hay un punto de todo este debate que llegamos al fondo, que es la crisis de nuestra sociedad. Tenemos una crisis política, una crisis económica y social, una crisis institucional, pero en la base de todas esas crisis, uno de los elementos es la crisis de confianza. Y sin confianza, piensen en la vida nomás. Sin confianza en la pareja, sin confianza en el matrimonio, sin confianza en la familia, sin confianza en el barrio, sin confianza en las instituciones, los países se desploman. Ahora, dicho eso, tienes dos alternativas. Te quedáis en el diagnóstico o a partir de buscar por qué se produce la crisis de confianza, las sociedades van mejorando. ¿Por qué Chile no puede llegar a ser como Dinamarca en materia de corrupción? Dinamarca es el país número 1, el top 1, en falta de corrupción. ¿Por qué no? ¿Qué han hecho ellos que nosotros podamos aprender? Por ejemplo. Pero cuando tú tienes la última, no la última, decenas de encuestas, es que parece que la gente no las vea. Yo creo que la elite no ve las encuestas. Fíjate que los partidos políticos que son claves en una democracia, ¿sabes cuántos tenemos de confianza ciudadana? 2%. O sea, de cada 100 chilenos consultados, dos dicen que los partidos políticos son creíbles y confiables. 2. Nada. Bueno,
Ese es un dato Así es, tremendo. un dato. El tiempo, es que a propósito de eso, y para despedirlos, ya que murió Humberto Maturana, a propósito de la confianza. La confianza. Esta es la frase de Humberto Maturana que es muy bonita al respecto. El sufrimiento del hombre no se debe a la falta de certidumbres, sino a la de la confianza. El sufrimiento del hombre. Hemos perdido la confianza en el mundo y como perdimos la confianza, queremos control. Y como queremos control, queremos certidumbres. Y como queremos certidumbres, no reflexionamos. Eso para cerrar el panel, chiquillos, en honor a Humberto Maturana. Beatriz Sánchez, Mario Desbordes, Iván Moreira, Francisco Vidal, gracias por estar con nosotros. Gracias, Francisco, gracias, Iván, gracias, Mario. Gracias, Beatriz. Una cosita cortita, firmar por boricpresidente.cl, por favor. ¿Cuántas firmas todos. faltan, Beatriz? Muchas, ahí tenemos 20.000. muchas. Ahí estamos trabajando, siempre ha sido difícil. Yo tuve que juntar firmas también, así que lo estamos apoyando con mucho cariño. Muchas gracias por el espacio. Les mando cariño a todas. Gracias a ti, Beatriz, colega.